El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca y siempre encuentra respuestas vinculadas con la salud. Hoy nos vamos a aproximar a una temática muy conocida, ¿verdad? Digamos por la frecuencia en que encontramos esta enfermedad entre los artemiseños, entre los cubanos en general. La hipertensión arterial. Con nosotros, para suerte de Consejo Sano, la doctora Seila Rosa Salazar, médico de familia, especialista en medicina general integral. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un placer acompañarte en este día, y además de eso hablar de un tema que, a pesar de que se ha hablado tantas veces, sigue siendo un tema primordial y además de eso nuestro ABC en los médicos de familia. Una y otra vez escuchamos decir: esta es una enfermedad silenciosa. Así mismo. Puede ser, digamos, un tanto traicionera. ¿Por qué estos calificativos, doctora? Siempre pensé que la hipertensión arterial juega dos papeles fundamentales. Uno, como entidad nosológica independiente, como una enfermedad independiente, pero a la vez también puede funcionar como un factor de riesgo para enfermedades también cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrino-metabólicas. Entonces, al ser una entidad y a la vez un factor de riesgo, tiene dobles funciones a la vez para afectar al ser humano y además de eso corregir en algunos momentos incluso la vida de los pacientes. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando hay tensión arterial? Cuando hay hipertensión arterial, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la hipertensión arterial, primero vamos a irnos por la vía como entidad nosológica, así como una enfermedad independiente. Estamos hablando de una enfermedad cardiovascular, que es decir, tiene que ver mucho con lo que es la circulación, con el torrente y con la fuerza que emite a la hora de la torrente sanguíneo. Es decir, la fuerza que éste recibe o la resistencia que recibe a través del paso de la torrente sanguíneo hacia los vasos fundamentales, hacia corazón, pulmón, hacia cualquiera de los órganos. Este recibe una resistencia que se llama fuerza de resistencia, que puede estar asociado a la presión arterial. Esta presión arterial puede jugar dos papeles fundamentales dentro del sistema. Uno, por la propia resistencia del vaso, háblese de las placas de ateroma, que las vemos con frecuencia en muchos de los pacientes adultos mayores, o lo vemos en pacientes fumadores o alcohólicos, o también lo podemos ver en los pacientes que traen consigo enfermedades endocrino-metabólicas, que son las famosas placas de ateromas que provocan parte de la resistencia y aumenta el índice de la hipertensión arterial. O puede estar hablando realmente de malformaciones asociadas a corazón, asociadas quizás a algún tipo de evento cardiovascular como las insuficiencias cardíacas, o eventos cerebrovasculares como las enfermedades cerebrovasculares dichas, como mismos las acabo de decir, así mismo dichas, la enfermedad cerebrovascular, que también tiene que ver con aumentos de la presión arterial, que trae consigo algún tipo de lesión a nivel cerebrovascular, que puede ser o un ataque transitorio isquémico o los de tipo hemorrágico. Entonces, cualquiera de las partes donde vaya el torrente sanguíneo que reciba algún tipo de presión puede traer consigo la aparición de la hipertensión arterial. Esta presión del torrente sanguíneo tiene que ver con la velocidad en que se mueve la sangre por las arterias, doctora. Por las arterias y por las venas, y además de eso por la resistencia que pueda recibir a través de su paso. Por donde él pase, obviamente, tanto por una arteria como una vena, cualquiera de estos dos canales puede traer consigo una resistencia que trae consigo entonces también el obstáculo o la aparición del trombo, la aparición del émbolo, que puede traer consigo también, valga la redundancia, aumento o disminución de la presión arterial. Y esa resistencia puede estar provocada por el daño que ha estado, digamos, ocurriendo en esa arteria, en ese sistema arterial. Los daños circulatorios, tanto periféricos como a veces lo hemos visto, que son los daños estos circulatorios periféricos, o hablo de los trastornos circulatorios ya más centrales, más asociados quizás a componentes mucho más serios, háblese de compromisos quizás pulmonares o compromisos arteriales más grandes como la aorta o las carótidas, que por lo general también son grandes circulaciones, puede traer consigo entonces la aparición de la presión arterial por roturas o por simplemente lesiones propias de las arterias o de las venas, que trae, háblese de las enfermedades endocrino-metabólicas o háblese las enfermedades cerebrovasculares. Sin embargo, asociamos este tipo de padecimiento o daños en el sistema arterial con el envejecimiento. Ahora sí colocamos el sin embargo, pero encontramos pacientes, digamos, en edad pediátrica, también en las primeras edades después de la conocida juventud, que padecen de hipertensión. ¿Cómo no? De hecho, lo hemos visto incluso, antes no lo veíamos en
en las estadísticas, los niños menores de 1 año, los niños menores de 5 años sufriendo hipertensión arterial, casi siempre lo asociamos a los niños cuando ya entraban en la edad de la pubertad. Ahora es a partir de los 12 años que entonces empezaban a aparecer enfermedades asociadas a la genética, es decir, por factores de riesgo o por la genética familiar que de cierta manera traía en su genética la hipertensión y la diabetes por la parte de la familia. Pero hemos visto que en niños menores de 1 año, en niños menores de 5 años están apareciendo cifras tensionales elevadas, que decir, aparece con más frecuencia en niños pequeños o niños menores de 5 años en la etapa escolar con la hipertensión arterial. Quiere decir que el envejecimiento forma parte de la aparición de la hipertensión arterial, pero no es el total de los factores asociados a la hipertensión arterial. No estamos hablando solamente del envejecimiento a mayores de 60 años, sino también en la edad pediátrica puede aparecer la hipertensión arterial, pero es más bien las causas genéticas. Se ve quizás algún caso con algún paciente, con algún niñito con un problema cardiovascular congénito de nacimiento o algún tipo de enfermedad genética como el síndrome de Down o como el síndrome de Turner o algún tipo de patología congénita que trae consigo la hipertensión arterial como enfermedad asociada y no como el trastorno de la presión arterial en el transcurso de la edad pediátrica asociada a que no fuera la genética. Casi se ve con gran frecuencia que es la genética la que hace el factor fundamental de la presión en los niños menores de 5 años. Entonces necesariamente hay que acudir a las razones, a los factores de riesgo que condicionan pues una presión arterial elevada, doctora. Así mismo, los factores de riesgo son fundamentales. De hecho, cuando se trabaja con la hipertensión arterial y el individuo, háblese del paciente, la familia, la sociedad, siempre partimos desde los factores de riesgo. Los más sencillos, la edad, el sexo, la raza, que son los primeros variantes que nosotros revisamos, y entonces después vamos entonces a los factores genéticos, vamos entonces a los factores sociales, que también juegan un papel fundamental, vamos también a los antecedentes propios del paciente, háblese de enfermedades asociadas como la diabetes mellitus, el hipertiroidismo o enfermedades renales que también traen consigo la aparición de la enfermedad hipertensiva o las enfermedades cerebrovasculares, que también traen consigo la aparición de la hipertensión arterial. Doctora, se dice de que un trastorno renal condiciona la aparición de la hipertensión arterial o que la hipertensión arterial pues trae daños renales. Igual sucede con el tema cardiovascular. ¿Cómo entender este proceso? Siempre pensar que, como lo dije al principio, la hipertensión arterial es un factor de riesgo, pero también es una entidad nosológica. En dependencia de cómo aparezca en el inicio del individuo, háblese del paciente comienza con una enfermedad renal, cualquiera de los tipos, una sepsis urinaria sencilla o bacteriuria asintomática, o pasa realmente a la insuficiencia renal por un antecedente de algún tipo de proceso anarcoproliferativo, háblese algo oncológico. Si es así, automáticamente entonces vamos a empezar a evaluar de que el paciente puede padecer de hipertensión arterial, porque el indicio fue la insuficiencia renal o el problema renal. Si es viceversa, sabemos que tenemos un paciente con cifras tensionales elevadas, pero le hacemos el estudio renal y está completamente negativo, pero con el transcurso de los estudios y en el transcurso de la evaluación del paciente empiezan a aparecer cifras elevadas dentro del estudio renal como la creatinina, el ácido úrico. Entonces, de cierta manera, evaluamos entonces a la entidad como hipertensión y a uno de sus complicaciones al proceso renal. Pero son entidades completamente diferentes, siempre viendo la hipertensión como un factor de riesgo. Hemos explorado solo en alguna medida este tema, doctora. En el primer segmento hacemos un receso y en breve regresamos para seguir conversando con la doctora Seila sobre la hipertensión arterial. El estrés, la falta de sueño, una alimentación inadecuada y la escasa actividad física suelen ser las principales causas de sensación de fatiga constante. Existen métodos efectivos para recuperar y aumentar tus niveles de energía de manera natural y duradera. El sueño adecuado es esencial para que puedas realizar tus actividades cotidianas. No dormir lo suficiente puede llevar a una sensación de agotamiento, mal humor y cansancio al día siguiente, afectando tu estado físico y mental. Los expertos recomiendan dormir entre 7 y 8 horas por noche para asegurar un descanso reparador y favorecer la salud en general. Además, un buen sueño permite que el cuerpo reponga sus reservas de energía y recupere su vitalidad. Intenta reducir el consumo de alimentos procesados, carbohidratos simples y ricos en azúcar. Aunque estos productos pueden ofrecer un impulso de energía inmediato, su rápida absorción
suele ir seguida de una caída brusca que te deja cansado y sin fuerzas. En su lugar, elige alimentos integrales, frescos y nutritivos que aporten a tu cuerpo las vitaminas y minerales esenciales para un funcionamiento óptimo. Para obtener energía a lo largo de tu día, procura beber agua de manera regular, en especial durante el ejercicio o cuando hace mucho calor. Se recomienda consumir aproximadamente 3 o 4 litros de agua al día, considerando tanto bebidas como alimentos en alto contenido de agua. La positividad y la buena energía se contagian. Es por eso que rodearte de gente con buenas vibras te motivará a enfrentar mejor tu día a día. Estar cerca de individuos con una actitud optimista puede elevar tu propio entusiasmo y bienestar. Y es tiempo de regresar. Aprovechemos estos minutos en un segundo segmento, doctora Seila. Usted ahorita habló de edad, de género, ¿verdad? Ajá. Y habló también de raza. Así mismo ¿Estos es. 3 elementos tributan a la enfermedad? Sí, cuando hablamos a la prevalencia y la incidencia de la hipertensión arterial en marcos largos de tiempo, háblese de 2018, 2019, después vino la COVID, que de cierta manera nos paró un poquito el tema de los estudios estadísticos, porque bueno, estábamos en una situación epidemiológica, con una pandemia, y entonces después en el 2023-2024 hicimos otro corte. Se vio hubo un aumento de la prevalencia de la hipertensión arterial en Cuba, asociados quizás con el estrés, asociados quizás con la ansiedad, con todo lo que sucedió con el tema de la pandemia, pero bueno, tuvimos un corte en el primer inicio de la pandemia y un corte después de la pandemia, y aún así persistió la prevalencia y el número de incidencias de la hipertensión arterial, siendo el sexo masculino en los primeros inicios, háblese del 2016-2019, donde el sexo masculino predominaba por encima del sexo femenino y la raza negra predominaba por encima de la raza blanco-mestiza. Ya en el 2023-2024 vemos entonces una prevalencia y una incidencia completamente diferente. Ya la mujer forma parte del grupo alto de la hipertensión arterial y sigue siendo, por supuesto, la raza negra como uno de los factores que también, de cierta manera, aportan mucho más incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial, y siendo entonces el sexo femenino en que en estos momentos también forma parte de la incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial. Cuando se mide, porque algunos hablan de tomar la presión, pero el término correcto es medir la presión. Medir la presión. Se habla de la máxima y de la mínima, exacto, aunque en la medicina tiene otros términos para identificar la máxima y la mínima, que son, ¿cuáles son esos Estamos términos? hablando de la diástole y la sístole, sí, que es lo que normalmente nosotros cuando vamos a medir la presión, que no se dice tomar, se dice medir, nosotros medimos la presión. Hablamos de una sístole por encima de 140 y una diástole por encima de 90 para diagnosticar la hipertensión arterial. Pueden estar ambos elevados, podemos tener un 140 por encima y un 90 por encima, o cualquiera de una de las dos por encima del valor normal, 140 con 90. De manera que una persona, digamos, de 38 años con 120, con 80 de presión arterial, está bien. Está bien. Consideramos, de hecho, puede llegar a tener 130 con 90 y se sigue manteniendo entre los parámetros normales. Cuando empezamos a preocuparnos, hablando de una persona mayor de 60 años, que una toma al azar, que si medimos la presión al azar, y entonces vemos al paciente con 145, 150 con 90 de presión. Vemos que el 90 se mantiene dentro del parámetro o el rango normal, pero ya el 140 empieza a tener una tendencia a elevarse por encima del valor normal. Ya nos sujeta a que el paciente puede estar presentando cifras tensionales elevadas asociadas a una hipertensión arterial o como factor de riesgo de alguna otra enfermedad, que puede ser una enfermedad endocrino-metabólica o una enfermedad renal. Es cierto que con la edad, de manera natural, deben aumentar las cifras de presión arterial. Por lo general, casi siempre, cuando ya las pacientes suman mayor de 60 a 65 años, podemos encontrar alguna especie de resistencia al tema del flujo sanguíneo y puede aparecer la presión arterial elevada dentro siempre de los parámetros normales, porque a veces sujetamos de que, bueno, yo siempre he convivido que el 150 con 90 y me siento bien. Tu organismo se acostumbra, pero no está bien. Tu valor normal debe ser 140 con 90, de hecho menos. Cuando llega a 140 con 90, mayor de 65 años, puede estar bien, pero siempre nos da, como decimos, una campanita de notificación de que puede ser que con el transcurso del tiempo esos 140 con 90 pueda ser peligroso para la vida. Es cierto también que esa campanita de notificación indica que cuando la mínima llega a 100 o se pasa de 100 puede ser más peligrosa que una máxima de 160. De hecho, por lo general casi siempre tratamos por todos los medios de mantener la mínima dentro de los parámetros normales. A veces decimos que es muy fácil sujetar un 140 o un 150 con 90 que sujetar un 150 con 100.
porque por lo general y por lo que se ha visto en los estudios, además de eso con los trabajos que se ha hecho a nivel de los cuerpos de guardia y la asistencia a la emergencia hipertensiva, es muy poco frecuente tratar las complicaciones hipertensivas con la mínima alta, y más en el adulto mayor. ¿Por qué es tan temida la mínima? Porque por lo general casi siempre cuando hablamos del flujo sanguíneo y la resistencia, y más en el adulto mayor, que ya por lo general el envejecimiento no solamente sucede afuera, sino también dentro de su cuerpo, en sus vísceras, en las mismas, este mismo transporte sanguíneo hace que la resistencia sea mayor. Claro. Y nos va a costar mucho más trabajo ayudarlo a tratar de minimizar el daño que ya, de hecho, por el envejecimiento ya tiene. Entonces, cuando estamos trabajando un caso de emergencia hipertensiva donde la mínima excede el 90, incluso llega a 100, 120, hemos visto pacientes hasta con 200 de mínima, nos cuesta mucho trabajo, y más en el adulto mayor. Quizás no sucede en el joven, quizás no sucede en el niño, que de cierta manera hay menos caracteres de envejecimiento, no sucede así en el adulto mayor, que nos hace incluso una resistencia al tratamiento, una resistencia a la emergencia. Incluso en ocasiones tomamos la iniciativa de lograr más, un tratamiento paliativo o un tratamiento más profiláctico para no tampoco llevarlo al extremo de la complicación, pero se trabaja más bien del punto de vista cognitivo, bajando la ansiedad, bajando el estrés, trabajando más con el paciente desde el punto de vista psicológico que trabajando realmente con el paciente farmacológico. Es cierto que cifras elevadas de presión arterial que se registren una o dos veces ya es suficiente para pensar en un diagnóstico definitivo de hipertensión arterial. Si estuviésemos hablando en la década 20, 30 años detrás, podríamos decir que sí. Se sujetaba entonces que un paciente con una toma al azar por encima de 140/90, ya usted le decía al paciente, usted es hipertenso. Gracias a nuevas iniciativas, a nuestras proyecciones, a través, por supuesto, de organizaciones de la salud, se han manejado guías terapéuticas, guías farmacológicas, además de esos módulos de preparación para los médicos de familia desde la atención primaria de salud, donde diagnosticar la hipertensión arterial primero lleva varios criterios, no solamente es una toma al azar, es una toma al azar con varios complementarios asociados que ya te digan que hay una complicación de la enfermedad de la hipertensión arterial sin asociarse a otra enfermedad. Quiere decir, no es un factor de riesgo, es una entidad completamente independiente, sin anexarse a una diabetes mellitus, ni a una insuficiencia renal, ni a un proceso renal, ni a una sepsis o un cuadro respiratorio. Es una entidad completamente independiente, entonces se evalúa al paciente como un hipertenso. Pero si aparecen en los signos, en las complicaciones, o aparece algún tipo de complementario que ajusta que existe una enfermedad añadida, entonces automáticamente usted no declara al paciente hipertenso. Usted trabaja el factor de riesgo y si mejora, entonces el paciente deja de tener cifras tensionales elevadas porque su causa no era entidad nosológica, era más bien una causa asociada a la hipertensión arterial. Vamos a dejar reposar el tema una vez más, doctora, corresponde dentro de la estructura del programa y regresamos después para seguir conversando. ¿Te parece bien? Claro que sí. Y a usted, al público que nos sigue, pues mantenga la sintonía con este espacio que hoy dedica su tiempo a la hipertensión arterial. Regresamos y aprovecharemos este último segmento del programa como siempre. Doctora Seila, profundicemos un tanto en el diagnóstico, aunque usted nos ha ido llevando poco a poco en el transcurso del programa hacia ese momento en que ya es definitoria la enfermedad en el organismo del paciente. Ya tenemos definido que el paciente es un paciente hipertenso, que si tiene cifras tensionales por encima de 140/90 en dos tomas al azar o una o dos tomas al azar asociadas a un complementario o a complementarios que ajustan, que es una enfermedad completamente independiente. Hay médicos que te miden la presión incluso 3 y 4 veces en una semana. De hecho, se habla de eso, del famoso tensiograma, que lo usa mucho la atención primaria de salud, que es la toma de la TA en el transcurso de 7 días en 2 horarios diferentes, horarios de la mañana y en horarios de la tarde, Cierto. Anotando los valores de esta TA y en transcurso de una semana acompañado de un grupo de complementarios que se ajustan al paciente, háblese tanto de la edad como del sexo, que se ajustan al paciente para buscar o como un factor de riesgo la hipertensión arterial o como una entidad completamente independiente. Desde los exámenes que conocemos, de los hemogramas, toda la química completa, los ultrasonidos de órganos dianas, el electro, los rayos X, buscando algún tipo
de enfermedad asociada a la hipertensión arterial. Descartamos totalmente que exista una enfermedad asociada y nos quedamos entonces como la entidad única de la hipertensión arterial. Entonces ya sujetamos al diagnóstico a los 7 días. Lo que sí siempre evaluamos con los médicos de familia es que el paciente en esos 7 días se tiene que medicar. No es 7 días el paciente sin medicamento. El paciente, usted tiene que medicar al paciente porque obviamente corre riesgo de que pueda aparecer una de las enfermedades asociadas a la complicación de la hipertensión, que es la enfermedad cerebrovascular o las enfermedades cardiovasculares. Porque obviamente estamos teniendo al paciente completamente desprotegido. Usted medica al paciente, pero medicamos entonces con las guías terapéuticas las primeras, en su primera línea, con dosis mínima de los que conocemos de los antihipertensivos, háblese de enalapril, háblese de captopril. Siempre empezamos con los priles a mínimas dosis, sin acompañamiento de la hidroclorodiazida, que también la conocemos con frecuencia, y la aspirina, que no la podemos dejar afuera, que siempre va acompañando a los cuadros hipertensivos por el transcurso de la semana, y en la semana nos va a ir diciendo realmente en qué horarios de la mañana o la tarde el paciente tiene cifras elevadas en el transcurso de la semana, y por ahí evaluamos también la guía terapéutica y lo que vamos a utilizar en el paciente de forma definitoria como tratamiento para ir evaluando al paciente en el transcurso de los 3 meses, que debe ser evaluado el paciente cada 3 meses para ver cómo le fue con el tratamiento y si necesita algún tipo de cambio de tratamiento. Algunos especialistas defienden la idea de que la dosis debe consumirse, hablo del tratamiento farmacológico en la noche, porque en la noche, digamos, previene de una manera más efectiva un infarto al miocardio. ¿Qué piensa la doctora? Otros consideran que en la mañana. A ver, siempre evaluamos los antihipertensivos en dependencia de su vida útil en el sistema humano, ¿no? Y por lo general casi siempre los priles tienen una vida útil. Se habla de enalapril incluso de 12 horas, se habla incluso del captopril de 12 horas, y bueno, el tratamiento novedoso que tenemos ahora, que es el lisinopril de 20 miligramos y el lisinopril de 20 y 25 asociado a la hidroclorodiazida, que tiene 24 horas. Entonces, en dependencia del tratamiento que vayamos a aplicar en el paciente, evaluamos si es necesario o no el uso del tratamiento en horarios de la mañana y en horarios de la noche. Siempre hay que utilizar el horario de la mañana, hay que proteger al paciente desde la mañana, y en horarios de la noche siempre hay que protegerlo también, porque si nos damos cuenta, y la estadística nos lo ha demostrado, y los cuerpos guardia, los estudios nos han demostrado, que los pacientes por lo general, los procesos cardiovasculares y los procesos cerebrovasculares aparecen en horarios nocturnos. Entonces, de cierta manera, hay que proteger al paciente también en horarios nocturnos. Por eso casi siempre ponemos la aspirina en horarios nocturnos y mantenemos entonces el resto del tratamiento hipertensivo en horarios de la mañana, acompañando siempre la aspirina en horarios de la noche. Usted hablaba de los factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la genética, que también tiene un peso importante en la aparición de esta enfermedad. Pero se habla de la hipertensión emocional, de aquella que por determinadas circunstancias pues aparece. Hay personas que son muy emocionales, como exacto, le decimos. Es como le dicen hoy en día. Es cierto, es como le dicen hoy en día, tengo una hipertensión emotiva. Emotiva. Es muy frecuente, de hecho se está viendo hoy en día con más frecuencia que los pacientes lleguen a cuerpos de guardia y digan, yo padezco de hipertensión, pero mi hipertensión es emotiva. Depende cuando me disgusto o cuando estoy muy alegre. También. Entonces es obvio que también tiene un factor fundamental en la aparición de la hipertensión, porque depende mucho del líbido tuyo, de cómo enfrentes la vida, desde lo más de la depresión, la ansiedad, el estrés, hasta la persona eufórica, incluyendo por supuesto los pacientes que manejan otro tipo de arreglos con el tema de la vida y cómo llevar la vida con el uso entonces de drogas y el uso quizás de otros mecanismos que de cierta manera también comprometen la hipertensión arterial. Pero sí existe la hipertensión emotiva, pero por lo general casi siempre cuando vemos a estos pacientes con presión emotiva, nunca los médicos de familia nos quedamos con la frase de la hipertensión emotiva. Siempre hay que proteger esa hipertensión emotiva también, porque es que uno no puede sujetar cuándo vamos a llorar, ni cuándo vamos a reír, ni cuándo vamos a estar bien o vamos a ser completamente ecuánime. Entonces, para evitar esas cosas, si realmente usted está teniendo cifras tensionales elevadas 1 o 2 veces asociadas a lo emotivo, usted se trata, se le pone su tratamiento, y no solamente se va a tomar el tratamiento cuando usted piense que va a ir a una reunión donde de cierta manera usted puede comprometer un poquito su conducta, o vaya a una fiesta donde va a recibir una emoción de un regalo o una familia. Entonces, para evitar esas cosas, usted se va a proteger igual. La hipertensión emotiva puede existir, pero lo que no puede existir es un hipertenso emotivo sin tratamiento. Todas las hipertensiones se tratan, emotivas, idiopáticas, malignas, benignas o asociadas a enfermedades, pero se tratan, todas se tratan. Claro, porque esa situación emotiva tiene un respaldo. Exacto. En el organismo que no favorece, digamos, una presión arterial
equilibrada. Y ahora viene la gran pregunta, doctora, que en alguna medida usted ha ido respondiendo también y tiene que ver con la cronicidad o no de esta enfermedad. ¿Es curable? ¿Puede revertirse la hipertensión arterial en un organismo determinado? Podemos controlarla. Sí. La hipertensión arterial es considerada una enfermedad crónica no transmisible, enfermedad trazadora, como la tenemos así clasificada por la atención primaria de salud, por las enfermedades crónicas no transmisibles del programa de atención a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, pero la hipertensión arterial sí tiene una cronicidad. ¿Qué es lo que podemos hacer con la hipertensión arterial? Dos cosas que se sujetan a las nuevas guías de implementación de la hipertensión arterial a través del proyecto GEAN. Podemos lograr que el paciente se compense y se controle con tratamiento, pero también podemos lograr que el paciente se controle y se compense sin el tratamiento farmacológico. Podemos lograr ambas aristas siempre viendo al paciente de forma independiente. Todos los pacientes no se pueden evaluar de la misma manera. Tenemos que ver al paciente de forma independiente, cómo vive, dónde vive, cómo se alimenta, cómo se relaciona, y así se evalúa al paciente desde la atención primaria de salud. Porque por eso es muy importante que los médicos conozcan del tema de las nuevas iniciativas y los guías de implementación del nuevo proyecto GEA, que ayuda mucho al trabajo desde la base de la hipertensión arterial, desde la base de la atención primaria de salud, para sujetar al paciente al tratamiento farmacológico de por vida, o lograr que sin tratamiento farmacológico logre compensar su presión. Y de eso se basa el tratamiento hoy actual de la hipertensión arterial. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Un placer. El agradecimiento también para nuestro público que estará aquí dentro de una semana para compartir, como siempre, otro consejo sano.